Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o tal vez buenas noches. Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que su servidor Freud Chicken acá platica lo que estamos viendo estos días, lo que está pasando esta temporada. Y bueno, pues como siempre hay mucho que decir, hay cosas muy lindas que están sucediendo. Y bueno, pues creo que hoy es turno de platicar sobre lo que ya llevamos visto de la nueva versión de Spice and Wolf, que pues es pues una de las series probablemente más esperadas por varios. No parece que esté agarrando mucha popularidad, ciertamente, pero bueno, a pesar de ello, es una historia que pinta para ser interesante, que creo que por lo menos en cuanto a mí concierne, todavía tiene mucho más que ir construyendo hacia adelante. Y bueno, no sé si los capítulos que tenga programados, que supongo que no serán tantos, no estoy tan seguro de cómo está la cuestión aquí, pues no nos van a dar oportunidad de ver mucho más allá, pues, ¿no? Para quienes no lo sepan, pues Spice and Wolf, por lo menos la serie que tenemos esta temporada, es un remake, digamos, de una anterior, ¿no? O sea, bueno, la original en realidad es una serie de novelas ligeras, que ya había tenido previamente una adaptación animada hace ya algunos años. Esa adaptación yo no la vi, yo no la he visto. Sé que es bastante popular, que goza de alguna manera de buena fortuna, y que pues por alguna razón hubo una nueva, o está habiendo una nueva versión en esta temporada, que repito, no sé cuánto piensa durar, cuál va a ser como el alcance de su duración, pero siento que se va tomando las cosas con bastante calma, especialmente si consideramos que pues ya va prácticamente, pues si no a media temporada, pues sí lleva ya un avance bastante significativo, ¿no? Por lo menos una tercera parte de lo que tendría que ser, pues sí ya lo lleva, ¿no? Así que pues tengo un poquito como mis dudas de qué tanto va a alcanzar a ser. Y bueno, pues esta historia sigue pues se desarrolla, les voy a platicar rápidamente. Se desarrolla en un entorno como feudal, vamos a decirlo, parece como un medio más o menos feudal, en el cual nuestro protagonista, que es un mercader llamado Kraft Lawrence, pues va de aquí para allá, ¿no? Como muchos mercaderes ambulantes, ¿no? Consiguiendo mercancía en algún lugar para intercambiarla por dinero y otras mercancías en otra parte, y así va haciendo una vida, digamos, de un lado para otro, tratando de hacer dinero. Y su sueño, según se nos cuenta más adelante, pues es en realidad establecerse, ¿no? O sea, dejar de ser un mercader ambulante, digamos, y establecerse en algún lugar poniendo pues una tienda, un negocio fijo. Obviamente pues para lograr este objetivo, vamos, ¿no? Pues se requiere de contar con algunos fondos de base, ¿no? Cosa que pues Kraft está en el proceso de obtener, digamos. Y pues así las cosas para él, ¿no? Es un mercader ya con experiencia, creo que querido por la mayoría de la gente con la que se topa. Y la historia comienza con él en un pequeño pueblo que tiene una tradición, ¿no? Tienen la tradición de azuzar a la loba sabia, que es pues una deidad local, digamos, ¿no? Con la finalidad de que haya buenas cosechas de trigo. Lo que Kraft no sabe, y la gente del pueblo tampoco, es que más que una leyenda, pues la loba de verdad existe, ¿no? Y ella pues aprovecha la ocasión para colarse, digamos, como en la carreta de Kraft y salir del pueblo de esta manera, ¿no? Una vez que se presenta ya frente a él como una, pues no como una loba per se, sino como una chica humanoide, digamos, con algunas características de loba, es decir, pues con las orejas, la cola y demás. Ella le platica que, pues efectivamente, ¿no? La leyenda de aquella región, pues es una leyenda que parte de algo, pues de algo que era real, ¿no? Es decir, que pues ella efectivamente es una diosa, una especie de deidad local,
que sí tiene una relación o una conexión muy profunda con el trigo, y que pues por otro lado pues se ha dado cuenta de que los tiempos van cambiando y ella misma ha decidido dejar, ¿no?, este sitio para dirigirse al norte, ¿no?, a una región pues a la que ella quiere ir, vamos a ponerlo así, ¿no? Así que pues se ha decidido montarse en la carreta de Kraft para hacer este viaje, ¿no? Para ayudarse a través de él, digamos, a hacer este viaje y llegar al norte, ¿no? En el proceso, obviamente, pues Kraft va conociendo un poco más sobre ella, tienen pues, conversaciones muy agradables, muy gratas. Creo que van trabando una buena relación, en la cual, pues él, que obviamente pues, es un mercader ya experimentado, va también aprendiendo de ella algunos trucos, digamos, ¿no? Algunas técnicas que quizá él no conocía o no dominaba, sobre el arte de vender y de obtener algunos beneficios al respecto. Ahora bien, yo sin conocer mucho de esta historia, había escuchado que pues que uno de los temas fundamentales o de los temas que van muy de fondo en esta historia es pues el tema económico, ¿no? La economía como tal, la economía como práctica, digamos. Y eso me parecía interesante, si bien algo complejo, ciertamente, ¿no? Porque, bueno, obviamente yo no soy economista y me parece que es una disciplina, un área del conocimiento que es muy, muy interesante, pero ciertamente bastante compleja, ¿no? Y creo que esta serie comenzó justamente digamos que con algunos puntos que dan cuenta precisamente de la complejidad de esta cuestión, vamos, ¿no? Porque el primer conflicto o el primer gran tema, digamos, con el que se nos está enfrentando es justamente pues uno en el que no va involucrado ningún bien o ningún servicio como tal, sino un negocio de especulación de monedas, ¿no? Que implica, en este caso, reunir una buena cantidad de monedas acuñadas por el reino de Treni, digamos, monedas de plata, que tienen fama, se nos platica, de ser bastante confiables y de tener una buena cantidad, digamos, como de plata en su manufactura, por otras monedas más nuevas, ¿no? Que de alguna manera van a tener un valor diferente y que se puede obtener ciertos beneficios económicos a través de esto, pues, ¿no? Este es un tipo de negocio que ya se sale de lo que la mayoría de la gente hace, pues, ¿no? Decía yo que bueno, la economía más elemental, como la conocemos todos, se basa en el intercambio de bienes o de servicios, ¿no? Nosotros trabajamos en algo, pues, ¿no? Ofrecemos algún tipo de servicio o algún tipo de producto y obtenemos ganancias. Pero obtener ganancias a través de la especulación con monedas, pues ya es un nivel de manejo, digamos, como de la economía, que va un poquito más elevado y que lleva implícitas otras cosas. Por ejemplo, en este caso, el tener cierta información privilegiada, ¿no? La información, por un lado, de saber cuáles son los planes o los proyectos de quienes de quienes de alguna manera controlan la economía en ese sentido, y por otro lado, pues saber sacarles alguna clase de provecho, ¿no? Holo, sabiendo o sintiendo un poco, porque pues ella a final de cuentas se deja guiar en buena medida por sus instintos afinados por cientos de años, se da cuenta de que hay por ahí alguna cosa medio, pues un tanto turbia quizá, ¿no? Algo que de alguna manera no está funcionando del todo bien, ¿no? Y se proponen investigar esto con el propósito no solo obviamente pues de develar el misterio, sino pues sí de sacar algún provecho económico, que a final de cuentas sigue siendo el punto principal de esta historia, ¿no? Y bueno, pues para no hacerles el cuento demasiado largo, aquí vemos cómo pues la recién alianza, digamos, entre Kraft y Lauren se ve puesta pues a prueba básicamente, ¿no? En el momento en el que son perseguidos por una compañía mercante que pues evidentemente tiene intereses en este negocio y que no quiere que ellos estén pues formando parte de ello, revelando de alguna manera sus
pues sus maquinaciones, digamos, ¿no? Que van de la mano con conseguir, obviamente, pues ciertos beneficios, digamos, ¿no? Como del gobierno. En esto, pues obviamente capturan a Holo. La amenaza, obviamente, que pesa sobre ella es que, pues, si se conoce su naturaleza de deidad, digamos, como local en ese modo, pues nos ponemos en contra de la iglesia, que es otro de los grandes poderes que ocurren aquí, ¿no? Y bueno, pues digo, creo que en este punto la serie ya nos va mostrando o nos va dando un poquito como de ciertas bases de cómo es que está organizado efectivamente el mundo en el que viven Lawrence y Holo, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver. Es un mundo sí feudal o sí, con una economía más o menos feudal. Esto quiere decir que la mayoría de la gente está sujeta, digamos, un poco como a la tierra misma, ¿no? Que la economía como funciona en este mundo está sujeta a final de cuentas a lo que se puede producir, a lo que produce la tierra misma, pues. Una economía, digamos, en términos generales agraria, ¿no? Que obviamente pues eso depende de un montón de factores, todavía hoy por supuesto, pero bueno, en ese tiempo estaban mucho más ligadas a la gente misma, pues, ¿no? O sea, hay ciudades como tal, sí, hay pequeñas ciudades ya, pero la gran mayoría de la gente se puede presumir que vive del campo como tal, ¿no? Y la gente que vive en las ciudades, que puede tener un estilo de vida quizá un poquito más sofisticado como tal, a final de cuentas también depende enteramente de lo que sucede en el campo, ¿no? Los bienes que son de mayor valor, obviamente, pues son los que se producen de aquel lado, ¿no? Los que se manufacturan como tal. Y solo unos poquitos, eso sigue siendo, por cierto, una realidad, pueden obtener algún tipo de negocio a partir de esta clase de manejos con las monedas y demás. Entonces tenemos eso por un lado. Y tenemos por el otro que la economía ya es una economía, pues ahora sí que de moneda como tal, ¿no? Ya hay moneda circulante que representa o puede representar pues digamos como este tipo de producción agraria, ¿no? Y esta moneda se produce, o bueno, se crea, se acuña, sería un término creo que más preciso, a partir de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos locales, los pequeños reinados, digamos, ¿no? Que de alguna manera controlan o gobiernan una región en particular, son los que acuñan este tipo de monedas que facilitan la economía en ese sentido, ¿no? La facilitan porque la moneda, pues, es una representación como tal de la riqueza, no es riqueza per se. La riqueza viene insisto, ¿no? De los productos y de los servicios como tal, pero la moneda lo representa de alguna manera, y al ser una moneda, decíamos, ¿no? Confiable, esto significa que su valor o el valor que representa se mantiene más o menos estable a lo largo de un buen periodo de tiempo, pues es una moneda que se utiliza o que los mercaderes utilizan de manera muy se utiliza de una manera muy recurrente, digamos, ¿no? O sea, otras monedas de menor confianza, o que se les tenga menos confianza, vamos, ¿no? Son monedas que por supuesto van a tener en términos generales menor valor. Esto todavía sucede así. O sea, según entiendo, pues, una de las razones por las cuales las monedas que circulan en el mundo todavía tienen más o menos valor es por su grado de confiabilidad en buena medida, ¿no? Es decir, qué tan estables son, qué tanto representan de alguna manera la riqueza de ciertos países y el deseo, evidentemente, de poseer estas monedas porque son útiles para hacer ciertos negocios. En nuestro caso, pues el dólar es la moneda más importante todavía en ese nivel. Pues muchísimos de los negocios internacionales, vamos, aquí ya no estamos hablando de mercaderes ambulantes como tal, sino de negocios internacionales. Muchos de esos negocios internacionales se hacen en esa moneda en particular, se desarrollan en esa moneda en particular, y por eso es importante para la mayoría de los países, sobre todo que pues obviamente tienen intereses en comerciar internacionalmente, pues obviamente necesitan contar con reservas de esas monedas, de esa moneda deseable, digamos, para poder seguir haciendo negocios, ¿no? Y bueno, ahí entran obviamente procesos mucho más complejos en los que ya no vamos a entrar. La cuestión pues es que ese es uno de los asuntos de los operarios, digamos, ¿no? Es decir, necesita existir un gobierno para que funcione esta economía,
necesita existir un gobierno que de alguna manera mantenga cierto control sobre el sistema económico en ese punto, ¿no? En el punto en el que crea o construye el sistema monetario, digamos, ¿no? Para que el comercio en términos generales pueda funcionar de una manera más dinámica, más libre, ¿no? Por el otro lado tenemos obviamente pues ya tenemos por un lado uno, ¿no? El sistema, digamos, como productivo, con lo que nos referimos obviamente pues a la producción como tal y al intercambio de servicios como tal. Tenemos por el otro lado al gobierno, que tiene esta otra función. Y tenemos un tercer poder importante aquí, que apenas comienza a develársenos, pero que de alguna manera, pues evidentemente tiene una función importante, que en este caso es la iglesia. Ya desde el primer episodio en realidad se nos dan algunos puntos, ¿no? De que esta iglesia como tal comenzó siendo pues obviamente un culto relativamente pequeño, ¿no? Que poco a poco fue ganando popularidad. Y al ir obteniendo pues esta popularidad, va también obteniendo cierto poder político, ¿no? Su poder político puede alcanzar o incluso igualar o en algunos casos hasta superar el poder político que tienen los gobiernos. Entonces pues el planteamiento de esta serie en realidad, o bueno, no tan en el fondo, pues pareciera como que nos lleva a tratar de entender un sistema económico, pues, en un marco mucho más grande, ¿no? Que implica también un sistema de distintos poderes, de distintos poderes políticos y de poder religioso y demás, ¿no? Que tienen que ver, obviamente, con cómo se distribuye, pues sí, básicamente el poder en los distintos campos, digamos, como de la sociedad, ¿no? Así que pues va a ser un viaje interesante, ciertamente, ¿no? Va a ser una serie bastante interesante a comentar, porque a mí me interesa por lo menos ver qué tanto puede hacer como este diálogo entre lo que sucede a un nivel personal con Craft y Holo, por supuesto, con un nivel pues más grande o más importante, como es precisamente el del sistema de poder. Es algo importante para nosotros, ciertamente, ¿no? En estos tiempos y en realidad en cualquier época. Porque puede ser que, sobre todo, por ejemplo, quienes me escuchan en México, pues saben que estamos, o sabrán quizá, que estamos en un proceso precisamente electoral actualmente, ¿no? Es decir, que hay algunos aspirantes que buscan obtener el puesto importante, que es el de la presidencia de la República, y que están contendiendo para obtener nuestros votos en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues hay mucha gente, tal vez no ustedes, tal vez no nosotros, no lo sé, pero hay mucha gente que piensa que esto tiene poco que ver con ellos, ¿no? Que a final de cuentas, pues sí, ¿no? Son gente que está tan alejada de nosotros que lo que hagan o no hagan, pues poco impacta en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y bueno, pues por mucho que me haga enojar esta situación de manera muy personal, en realidad pues no es así, ¿no? Y al menos me gustaría que una serie como la de Spice and Wolf mostrara, digamos, como qué tan de cerca nos impactan ese tipo de decisiones que funcionan con el sistema de poder, digamos, ¿no? Creo que en un entorno como el que nos presenta es más sencillo de ver, porque a final de cuentas todo está más en pequeño, pues si algo tenía un poquito como la economía feudal, pues es eso, ¿no? Que creo que se puede estudiar y entender de una manera mucho más sencilla en general, porque no son sistemas tan gigantescos como sí lo son los estados-nación de la actualidad, ¿no? Sino que son sistemas relativamente pequeños, pero no por eso menos complejos, ¿no? O sea, ya es bastante complicado todo esto de tener varios poderes interactuando entre sí, ¿no? Y estas interacciones, obviamente, que tengan impacto en la vida cotidiana, pues ya es obviamente mucho más relevante, ¿no? Entonces, bueno, digo, creo que hay mucho todavía por profundizar y por analizar en esta historia, ¿no? Y decía yo que quería que nos conectara un poquito como con la parte más personal y demás, porque evidentemente entre Lawrence y Holo se está desarrollando una relación que yo no sé si tendrá eventualmente tintes románticos. A mí me da un poco la impresión de que sí, de que sí va a ir jalando un poquito también para allá, dado que la relación entre ellos se va volviendo cada vez más cercana, cada vez más íntima de alguna manera, pero que en buena medida también es una relación de negocios, ¿no? Y me interesa ver qué va a hacer como con esta idea, ¿no? Si de alguna forma
vamos a entender quizá las relaciones humanas también en términos de negocio, ¿no? Que puede ser una postura a partir de la cual verlas como tal y que puede tener pues ciertas implicaciones en algún punto. Y pues hablando de relaciones de poder y relaciones románticas y demás, bueno, a mí me parece muy, pues sí, más o menos interesante lo que ha ido construyéndose con Astronaut, esta serie que está pues también emitiendo esta temporada y que creo que no mucha gente está siguiendo, ¿no? Y creo que entiendo también en buena medida por qué, ¿no? A mí personalmente me ha gustado o me está gustando. Decía yo hace creo que algunas semanas, un poco me atrajo desde el comienzo por su estética, ¿no? Una estética que recuerda ciertamente cómo era el diseño de personajes hace ya varios años, ya bastantes años en el anime. Y creo que de alguna manera también todo su diseño en general, ya no solo de personajes, sino bueno, el tema de opening, por ejemplo, me recuerda mucho al J-pop de los 90s tempranos, quizá de los 80s incluso, ¿no? Que bueno, pues tiene toda esta estética que a mí me parece atractiva en alguna medida, quizá por lo vintage que podemos llegar a verla, ¿no? Y bueno, yo decía que podía conectar un poquito como con lo que veníamos platicando hace un rato también, porque pareciera que aquí va a pasar un poco como lo mismo en otra medida, ¿no? Les platico rápidamente, ¿no? Astronaut sigue a un personaje, un chico que él pues es cocinero, ¿no? Trabajaba como chef, pero pues en alguna circunstancia pierde el trabajo y pues buscando un nuevo empleo, digamos, se topa con una oferta en una casa compartida, en la cual él tiene que preparar los desayunos, ¿no? Pues digo, no es una oferta muy atractiva en principio, pero pues cuando uno tiene necesidad, pues casi cualquier cosa pues puede ser un momento, algo que le saque a uno del apuro, digamos, ¿no? Y en este caso, pues la razón por la que nuestro protagonista, Takumi se llama, se queda a final de cuentas en este trabajo bastante peculiar, implica preparar desayunos y que también le ofrece de alguna manera como un beneficio una habitación dentro de esta misma, dentro de esta misma casa. Es obviamente pues la razón principal por la que se queda no es esa, sino pues la casera en realidad, ¿no? La casera Mira, que es una chica joven muy atractiva, que pues inmediatamente llama la atención de nuestro protagonista y que pues es una de las razones principales en realidad por la cual se queda. Lo que él no sabe es que Mira en realidad viene de un planeta lejano, ¿no? Es un extraterrestre, vamos, recordando un poco como otras cosas, ¿no? Es que decía, bueno, no quería aventarme esta idea, pero pues ya la voy a decir porque ya me salió de una manera muy directa, pero pues me recuerda un poquito tanto el setting como el hecho de que Mira sea un extraterrestre y demás. Se me hace como una especie de mix entre dos obras de Rumiko Takahashi, ¿no? Entre Mason y Koku, un manga ya muy viejito, pues, ¿no? Que implicaba esta idea del chico que vive en una casa compartida y demás. Y Urusei Yatsura, ¿no? Que también implica la idea del extraterrestre que de alguna manera está presente, digamos, ¿no? Con todas las peculiaridades que eso implica, ¿no? Entonces me parecía que esta serie tiene como un mix de estas dos ideas. Tal vez me equivoco, tal vez no, pero me da la impresión de que por ahí tiene por lo menos esta inspiración o esta doble inspiración en la obra de Rumiko Takahashi, y que funciona también un poco como solían ser las obras de Rumiko Takahashi, ¿no? Un poquito comedia de enredos, un poquito un poquito de, pues sí, comedia básicamente, entre comedia romántica, un poquito de todo esto, ¿no? Y que aquí pues obviamente pues el secreto de Mira que es extraterrestre, y en parte es que está buscando una llave, ¿no? Que tiene que ver con un conflicto que sucede, digamos, ¿no? En su planeta natal, y que al ella encontrar esta llave pues de alguna forma pues ocupará, vamos, ¿no? el trono que le corresponde, digamos, ¿no? En su planeta natal, perdón. Todo esto obviamente pues Takumi lo desconoce, ¿no? Que eso es lo que hace parte de esta comedia de enredos, ¿no? En la cual pues él está tratando por un lado de acercarse a su casera, y por el otro pues de entender un poco como las
pequeñas inconsistencias que suceden en cada momento, ¿no? Pequeños enredos que le hacen suponer, por ejemplo, en primera instancia que se trata de una chica viuda, ¿no? Con lo cual de alguna manera pues hay una cuestión compleja, pero que al mismo tiempo la ha escuchado a través de la puerta de su habitación hablar con un hombre, y que luego hace aparición una persona que se presenta como su prometido, en fin, o sea, da toda la impresión de que pues la vida de ella es bastante más compleja desde su punto de vista, y lo cual obviamente lo distancia o lo hace un poquito como dudar de sus propios intereses o intenciones en este punto, ¿no? La casa además es habitada por otras personas, ¿no? Hay otras personas que también son bastante peculiares. Hay una chica bastante ruidosa, desordenada, desorganizada y bastante desaliñada también en general, pero que tiene una vida, pues una especie como de doble vida, porque en realidad pues es una idol, ¿no? Que está tratando de llegar o de hacerla en grande, digamos, ¿no? O sea, entonces, obviamente pues en la casa donde puede actuar con libertad, pues muestra que su personalidad y la de la idol, por cierto, pues no tienen absolutamente nada que ver una con la otra, ¿no? Tenemos también a un padre con su hijo, ¿no? Que es un papá soltero, digamos, soltero y desempleado además, que parece no tener la menor intención de trabajar tampoco, ¿no? A pesar de que siempre viste de traje como si estuviera en constantes entrevistas de trabajo, por supuesto, ¿no? Y un chico que es bastante listo, ¿no? El niño es bastante listo, y se da cuenta evidentemente de muchas cosas. Por ejemplo, a estas alturas de la serie es el único que se ha dado cuenta de que el perro de Mira tal vez no sea un perro como tal, sino algo diferente. Nosotros como espectadores sabemos que se trata de un extraterrestre también. Y bueno, pues el chico perspicaz, bastante perspicaz de alguna manera, pues evidentemente le da como, hace un buen contraste con su papá, que por otro lado pues no se da cuenta de nada, ¿no? Y tenemos también a un personaje que es un anciano, que es quien ha vivido más tiempo en esta casa, y que de hecho pues vive ahí desde los tiempos del administrador anterior, ¿no? O sea, antes de que Mira llegara, solía haber otro administrador, de quien pues ya no sabemos mucho, pero apenas estamos empezando a conocer, y que pues tenemos muy buenas razones para sospechar que era también un extraterrestre de la misma, pues del mismo planeta del que proviene Mira, y que él fue quien ocultó la llave que Mira está buscando, ¿no? Y no termina todavía por encontrar. Entonces, pues decía yo que esto podía tener quizá un poco que ver. Estoy forzando un poco como en realidad el vínculo, ciertamente, porque a final de cuentas pues creo que lo que es una comedia de enredos, de cotidianeidad, de vida cotidiana, vamos, ¿no? En una casa compartida, etcétera, pues parecía que más tarde o más temprano va a tener una conexión o una vinculación con un conflicto, aquí ya no internacional sino interplanetario, vamos, ¿no? Que puede llegar a tener consecuencias muy importantes para Takumi, ¿no? Que evidentemente no sabe en lo que se está metiendo. Pero pues a mí me parece que es como muy divertido. O sea, creo que yo disfruto mucho de este tipo de comedias, de este tipo de historias que pueden llegar a tener elementos románticos, ciertamente, ¿no? Y que como mi expectativa un poco de Spice and Wolf se ve cumplida, digamos, en esta serie en particular, ¿no? O creo que se puede ver cumplida en esta serie en particular, en la que conectamos o podemos conectar circunstancias que son mucho más grandes que una sencilla relación romántica de pareja, pero que influyen en ella o que pueden llegar a influir en ella, ¿no? Entonces, esta relación interactiva, digamos, que hay entre lo privado y lo público, entre lo micro y lo macro, etcétera, son cosas que a mí personalmente me parecen muy interesantes en términos generales, y por eso es que soy una persona que cae fácilmente, digamos, ¿no? Como con estas series, a pesar de su baja popularidad, por así decirlo, ¿no? Pueden llamarme la atención en primera instancia y hacerme quedar en ellas, por supuesto, ¿no? Entonces, pues aquí hay una breve recomendación, quizás si no le han dado una oportunidad, para que vean de alguna manera Astronaut. Creo que por lo menos tiene valor de entretenimiento, si bien puede ser que
que desmerezca en otros sentidos. Por lo menos me parece que tiene un buen valor de entretenimiento. Y lo que ofrece pues no está en principio nada mal, así que vamos a ver si esta logra cumplir un poquito como con mi expectativa de lo que yo quiero ver en este punto. Pero por lo pronto estoy contento, tanto con los personajes que nos ha ido presentando. Por ahí el opening nos deja entender que todavía falta que presentarnos al menos a uno más, pero pues vamos, ya con lo que de alguna manera se nos va planteando y va desarrollándose, me parece que tenemos los materiales suficientes para tener una serie entretenida que ver esta misma temporada. Y ahora sí, de manera mucho más importante, quería comentar con ustedes que este pasado fin de semana pues tuve la oportunidad de ver la película de Spy Family Code White, que pues bueno, obviamente no es ningún secreto para nadie que yo soy un fan de esta franquicia desde hace bastante tiempo, que la sigo desde que salió el manga y que yo leí ahí en la versión traducida que sacaban en Manga Plus y que sacan todavía en Manga Plus. Y que pues básicamente desde que se anunció su adaptación animada yo estaba bastante emocionado y pues la he seguido fielmente desde entonces, básicamente, ¿no? Y bueno, la película que tuvimos oportunidad de ver apenas estos días, a mí la verdad es que me hubiera gustado muchísimo, no les miento, me hubiera gustado muchísimo tener la oportunidad de trabajar con ella, pero bueno, no siempre se puede, ¿no? Y ahora que verla en el cine, pues la verdad es que fue una gozada. En términos muy muy generales fue algo muy muy disfrutable, y que pues me parece muy muy interesante que podemos platicar algunas cosas que van a tener que ver un poco con lo que veníamos diciendo en todo este episodio, ¿no? Si ustedes ya la vieron, pues obviamente saben de qué se trata. Si no, les voy a platicar un poquito como el argumento general, ¿no? Que me parece que engloba muy bien además todas las virtudes de esta franquicia. El argumento pues es muy sencillo, ¿no? Es una aventura que se puede insertar en cualquier fin de semana de los Borgia, ¿no? O sea, no es canónica per se, pero pues dada la estructura, digamos, como de la serie, que se va componiendo de manera más o menos episódica, aquí pues podemos insertar esta aventura pues en cualquier fin de semana, ¿no? Partiendo de la idea que ya sabemos, ¿no? Que Lloyd es un espía del país vecino de Westalis, cuyo propósito es infiltrarse, digamos, ¿no? en el corazón de la Academia Eden, para tener acceso, acercarse, vamos, ¿no? al político más importante de este país, quien se sospecha que podría estar pues conspirando, digamos, para desatar un conflicto armado a gran escala entre Ostania, el país donde está Lloyd infiltrado, y pues Westalis, ¿no? El país básicamente del que proviene, y que son países vecinos y que se sobreentiende que son pues básicamente las potencias más importantes de la región, ¿no? Para esto pues tiene que confeccionarse una familia falsa, que está integrada en primer lugar por Anya, una niña de 5 años de edad. Bueno, en realidad tiene menos, tiene 4 años todavía, pero que pues ella fue víctima, digamos, como de un laboratorio, pues de un laboratorio clandestino que experimentaba con personas, y que pues a ella esos experimentos le dejan una secuela en la forma de una especie como de superpoder, y es decir que ella puede leer la mente en términos generales, ¿no? Entonces, leyendo la mente de Lloyd en algún momento, muy al principio de la serie, Anya se hace adoptar por él, convenciéndolo de que, por un lado, de que es mayor de lo que es, y por el otro, pues de que ella es el agente ideal como para cumplir con la misión que tiene él de infiltrarse en esta escuela, de alcanzar los altos niveles que tiene que alcanzar y permitirle a él pues acercarse, ¿no?, a este político importante. Y la familia se completa con Yor, una mujer que Lloyd conoce un poquito como por accidente, y que también tiene un secreto, ¿no? Que ella, detrás de su fachada de ser pues una empleada burocrática, digamos, ¿no? Pues se esconde en realidad pues una letal asesina que trabaja para una organización secreta, por supuesto, eliminando a personas que se consideran un riesgo para la nación, ¿no? De alguna forma. Ella obviamente pues no quiere que nadie conozca este secreto, y por lo tanto pues cuando Lloyd le ofrece un matrimonio falso, ¿no?,
diciéndole obviamente toda una serie de mentiras, que él era un hombre viudo, que el sueño de su esposa era que su hija acudiera a esta academia, pero que pues él necesita ser un hombre casado para que esto suceda. En fin, después de una larga letanía de mentiras, digamos, Yor se convence de casarse con él y de representar esta familia, ¿no? Porque también le conviene a ella, pues, ¿no? En tanto que ella puede mantener así de alguna manera el secreto de su verdadera actividad, básicamente, sin levantar sospechas entre toda la gente normal que la rodea, ¿no? Que se extraña de que ella sea una mujer, pues ya con edad suficiente para estar casada, y que pues hasta el momento no lo hubiese hecho, por supuesto, ¿no? Y es que ella no lo hace, evidentemente, porque pues la naturaleza de su trabajo es bastante compleja, ¿no? Y así es como se establece esta familia falsa, que como ya hemos platicado en otros episodios de este podcast, pues se va volviendo cada vez más real, en tanto que los sentimientos que los unen son cada vez más genuinos, ¿no? Aunque ninguno de los sobre todo tres implicados, es decir, Lloyd y Yor en primera instancia lo reconozcan abiertamente, los sentimientos que tienen por todo lo que ya es esta familia, pues creo que sirven como una forma de cohesión importante, ¿no? Anya me parece que es más honesta en ese sentido, no honesta con ellos, porque evidentemente no les dice, primero, que ella conoce sus verdaderas identidades, y segundo, su superpoder como tal, ¿no? Pero es más honesta en el sentido de que para ella son una familia de verdad, pues ella no ha tenido ninguna familia. Bueno, sí. Regresando a la película, el argumento en términos generales es muy sencillo, ¿no? Como parte de que Anya consiga una de estas famosas estelas, ¿no? Uno de estos premios que la escuela otorga, hacen un pequeño viaje de fin de semana para tener la oportunidad de probar y de conocer la manera de hacer un postre muy regional con el que podrían llegar pues ahora sí que a ganarse el favor del director de la escuela, ¿no? Esto pues sí, los lleva a conocer una región del norte en la cual está nevando en época navideña, lo cual implica pues obviamente mucha diversión para Anya, algunos momentos bastante románticos, hay que decirlo, entre Lloyd y Yor, que a mí me hicieron decir, bueno, que ya esto que por favor que ya se formalice, vamos, ¿no? Yo quiero que estos dos ya sean novios de verdad, pues bueno, esposos de verdad en este sentido, ¿no? Creo que además hacen una muy bonita pareja, por supuesto, ¿no? Pero lo importante al final no es eso, ¿no? Lo importante es que, pues, de una manera más o menos accidental, porque implica, por supuesto, pues una travesura de Anya, ¿no? Que se come un chocolate que no debería. Terminan estando envueltos en un conflicto muy importante, en la cual una facción rebelde del ejército de Ostania se propone hacer un ataque directo contra una ciudad vecina de otro país, vamos, para propiciar con ello el que se desate un conflicto bélico, ¿no? Y bueno, pues al final, pues toda la aventura se va a tratar de rescatar a Anya de las garras de esta facción militar, por supuesto, que quiere recuperar un objeto que ella se tragó accidentalmente al tragarse ese chocolate, y que pues se alinea perfectamente con todo lo que de alguna manera la familia Forger representa, ¿no? Por un lado, Lloyd evidentemente quiere rescatar a Anya, pero también adopta esta misión como parte de su propia misión de pacificación, ¿no? Que por cierto, la película nos da un atisbo que el anime todavía no daba, de cuál es la motivación, o al menos creo que todavía no daba, pero bueno, de cuál es la motivación de fondo del propio Lloyd, ¿no? Que es alguien que se metió como espía porque desea la paz, por supuesto, ¿no? Porque él mismo, cuando era niño, le tocó padecer los efectos de la guerra, ¿no? Y en ese sentido me parece que los tres tienen nuevamente un punto en común, ¿no? Que tanto Yor como Lloyd y la propia Anya han sido víctimas como tal de un sistema de gobierno que tiende a ser belicoso, vamos, en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues Yor, por cierto, también se involucra en esto como parte de su compromiso con la familia, por supuesto, ¿no? Sin ella estar tan al tanto de cómo están funcionando las cosas aquí en el fondo, ella se propone ayudar a Lloyd a recuperar a Anya,
simplemente porque es un miembro de esta familia, pues. Y estas tres perspectivas o posiciones, digamos, en las cuales los tres, cada quien desde su propio lugar entiende qué es lo que tiene que hacer y funcionan en beneficio de la familia y en mayor proporción en beneficio de la paz, ¿no? Hace de esta comedia de enredos también, por supuesto, algo muy muy divertido que concentra, decía yo, muy bien todo esto. Y a mí me permitió incluso pensar un poquito como muchas veces he platicado en este podcast, ¿no? Que el verdadero villano de fondo sigue siendo, a final de cuentas, lo que se oculta en el país de Ostania, ¿no? La película de nueva cuenta me hizo pues pensar un poco como en ello, ¿no? Que notan en el fondo este país, hay obviamente muchas fuerzas que están buscando por alguna razón la guerra, ¿no? Y siempre les decía, ¿no? Que cuando vemos a Ostania, sobre todo cuando lo vemos desde el punto de vista de la capital, Berlín, y vemos por ejemplo la Academia Eden, vemos de alguna manera muchas de estas cosas, pensamos que, o podemos llegar a pensar que Ostania es un país pacífico y próspero, ¿no? Que es un país pues de alguna manera bastante agradable en el cual se puede vivir, por ejemplo, ¿no? Pero cuando miramos a los personajes de fondo, ¿no? Cuando nos fijamos ya en ellos como tal, pues podemos darnos cuenta de que no, por lo menos la familia Forger hace una gran representación de esto, ¿no? Lloyd es un extranjero que viene de otro país, evidentemente, que está infiltrado aquí, pero que pues fue víctima de una guerra de alguna manera, ¿no? De una guerra promovida quizá, o cuando menos recrudecida, digamos, por el propio país de Ostania, ¿no? Sin embargo, es muy interesante que Lloyd, déjenme decirles que este es un matiz relevante, no está infiltrado en Ostania con el propósito de tomar venganza, que uno podría pensar que eso sería algo bastante funcional, o bueno, bastante lógico, vamos, ¿no? Sino que está ahí con el propósito de desarticular la maquinaria de guerra. Es decir, porque él padeció la guerra como niño, es algo que la película nos deja atisbar un poquito, ¿no? Él padeció la guerra siendo un niño y no quiere, esa es su motivación principal, que otros niños tengan que padecerla como. No está pensando solo en los niños de Westalis, ciertamente, también está pensando en los niños de Ostania. Y Anya ciertamente es una persona que en ese sentido me parece que lo sensibiliza de una manera muy importante en ese terreno, ¿no? Anya, pues ya habíamos dicho, ¿no? Ella a final de cuentas pues es víctima también, y Bond en un sentido muy semejante, de estos experimentos clandestinos que pues muy probablemente tienen que ver con esta misma maquinaria de guerra, por supuesto, ¿no? Desarrollar personas con habilidades especiales, sobre todo este tipo de habilidades, es muy probable que fuera con el propósito de desarrollar un conflicto bélico, por supuesto, ¿no? O de funcionar en el contexto de un conflicto bélico. Yor, por otro lado, ¿no? Que forma parte de este cuerpo secreto de asesinos, ¿no? Pues también tiene un poquito o da cuenta un poco como de lo mismo, ¿no? Pero lo que platicaba hace un rato, ella también, así como su hermano Yuri, pues padecieron los estragos de la guerra en carne propia, ¿no? Y las actividades que hoy realizan los dos, ella como asesina en secreto y Yuri como formando parte de este cuerpo pues de seguridad también en secreto, ¿no? Tienen un propósito que no es nacionalista en ninguno de los dos casos, ¿no? En ambos casos los dos se involucraron en estas profesiones peligrosas y difíciles como parte de su anhelo de que el otro pueda vivir en paz. Es decir, Yor pensaba en Yuri y Yuri pensaba en Yor, por supuesto, ¿no? De que puedan vivir en paz como tal, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que es una construcción en términos generales muy interesante y que la película nos vuelve a dejar ver, ¿no? En este país aparentemente pacífico, aparentemente próspero, hay fuerzas, notan en el fondo, que buscan la guerra, ¿no? Que buscan, que continúan aceitando esta maquinaria de guerra y que buscan el conflicto como tal, ¿no? Dejando en claro que incluso la propia población les interesa poco, ¿no? O sea, que no es algo que hagan porque estén buscando un beneficio para su gente o que estén buscando un beneficio para su propia población. Es algo que hacen por sus propias ansias de poder
por sus propias ansias de destrucción como tal, ¿no? Que pues en términos generales tiene que ver con el poder siempre, ¿no? Y pues ya veremos, ¿no? Esta búsqueda y esta lucha por el poder es algo que por lo menos como hilo conductor tienen las otras dos series de las que he venido hablando, ¿no? Tanto Spice and Wolf como Astronaut, aunque no sean sus puntos centrales o sus puntos más importantes, sigue siendo uno de esos temas que siempre subyace, o casi siempre subyace, digamos, como en el trasfondo de estas historias, ¿no? La lucha por el poder, el conflicto que se desarrolla en ello, y cómo de alguna manera estas batallas, digamos, que se dan en esos escenarios tan distantes de la vida cotidiana de alguna manera, pues al final del día puede ser que lleguen a tener impacto también en la vida cotidiana, o más bien no puede ser, es una realidad que tienen impacto en la vida cotidiana, ¿no? Entonces pues estas historias en general que tienen el propósito de entretener ciertamente, que utilizan estas construcciones para plantearnos circunstancias que pueden ser enredosas, cómicas por supuesto, ¿no? O románticas como tal, o tener como de alguna forma todos estos otros matices que son el atractivo con el que conectamos, porque a final de cuentas eso es lo que son. Todas estas cuestiones básicamente pues suceden dentro de este fondo, digamos, ¿no? Y por eso es que ese fondo de poder político, de poder económico, de poder militar, de poder religioso y todos los demás poderes que pueden aparecer representados, terminan siendo lo bastante importantes, porque a final de cuentas son el marco en general donde se construyen pues todas estas historias. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya saben ustedes, este podcast se produce y se publica todos los miércoles en algún momento del día, y lo van a encontrar disponible en todas las plataformas de podcast y de audio, de música, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, demás. También recientemente ya lo estamos subiendo a YouTube en formato de solo audio de momento. Para que también pues quienes son usuarios de YouTube Music puedan disfrutarlo de esta manera. Esta semana pues ya tenemos de vuelta el Rage Quit también. El Shuffle sigue produciendo, por supuesto, entonces pues ya estamos otra vez todos los podcasts de Tadaima, menos el Bits and Bytes, que sigue y probablemente seguirá muerto durante mucho tiempo todavía. Pero por lo pronto, pues por lo menos estos 3 podcasts ya volvieron a la vida, así que denle una oportunidad también para escucharlos. Obviamente también denle un chancecito al Tadaima Live que hacemos todos los jueves en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de nuestros canales en Twitch, en YouTube y en Facebook. Y desde luego no se olviden que para ustedes tenemos también las noticias más relevantes e importantes del medio en nuestro sitio web tadaima.com.mx, así como nuestras redes sociales @tadaimamx en Twitter y @tadaima.mx en Instagram. Yo me despido no sin antes agradecerles siempre su preferencia, su escucha, sus compartidos y todo lo que hacen en beneficio de nuestros contenidos, y pues deseándoles que pasen siempre buenas tardes, buenas noches o buenos días.